El motivo es dar a conocer los datos aportados por la OMI, la Oficina Municipal de Interculturalidad del Ayuntamiento de Torrelavega, referentes a los años 2015 y 2016. La Oficina Municipal de Interculturalidad lleva 10 años en nuestra ciudad. Fue una apuesta por la que se realizó desde esta corporación, desde el área de bienestar social, y por la que seguimos apostando, y que creo que aún sigue siendo un gran desconocido en Torrelavega, a pesar de la cantidad de trabajo que se desprende de esta memoria. Los datos son apabullantes, y apabullantes no tanto por el número de usuarios, que desde luego sí es importante, sino porque lo que se desprende es el enorme trabajo que se realiza desde esta oficina, y eso es algo de lo que nos sentimos muy satisfechos. Como hablamos en otros casos o de otros servicios, sin la implicación personal del personal de los profesionales que están trabajando en la OMI, sería muy difícil hablar de los datos que vamos a ofrecer a continuación. Actualmente la OMI tiene un coste aproximado de unos 90.000 euros anuales, que se financian desde el área de bienestar social, y cuenta con un trabajador social a jornada completa, un educador social, un abogado con 10 horas semanales de dedicación, un auxiliar educador y una profesora de castellano. ¿Qué hace la OMI o qué es la OMI? La OMI es una oficina destinada a la atención integral del extranjero o inmigrante. Dependiendo de sus necesidades y de su situación, se aborda una labor de intervención, afrontándolo, como decíamos, desde los diferentes ámbitos de actuación que sean necesarios dependiendo de la situación del inmigrante. ¿Cuál es el perfil demográfico del inmigrante en Torrelavega? Pues desde luego es un perfil joven, con una edad situada, una edad media entre 25 y 44 años, aún fuertemente masculinizado. Estamos hablando de un 60% de hombres frente a un 38% de mujeres. Mayoritariamente de países no pertenecientes a la Unión Europea. Marruecos sigue siendo el país de origen con más presencia en nuestra ciudad, si bien es cierto que este colectivo, dada su antigüedad, cada vez está más, no solo integrado, sino que se dan más casos de nacionalidad y, por supuesto, de nacionalidad por nacimiento en segundas y terceras generaciones. También tenemos que hablar de la población camerunesa, que es la población más numerosa en Torrelavega, proveniente del África negra. Cabe reseñar el aumento de la presencia de mujeres chinas, colectivo que además es protegido en su condición de refugiados en muchos casos. También es notable la presencia de la población rumana, y continúa estable el porcentaje de población latina, que en el mismo caso que la población marroquí, estamos hablando de un colectivo implantado desde hace años en nuestra ciudad, con una presencia estable, con un alto grado de normalización y regularización de su situación. Desde luego es un colectivo heterogéneo, aunque hablamos de estas nacionalidades fundamentalmente, pues por desgracia también tenemos que contar con la presencia de sirios, digo por desgracia por la causa por la que contamos con este colectivo o con inmigrantes de este país de origen. Desde luego, como os decíamos, la labor de la OMI es enorme, Solamente en el caso de atenciones, de esta primera atención en la que el extranjero llega a la oficina, estamos hablando de más de 600 personas. 635 personas han pasado por la OMI entre los años 2015 y 2016 y han recibido una respuesta integral a su situación. Pero
la atención va mucho más allá. 795 personas han recibido asesoramiento en materia jurídica, en materia de extranjería. 576 personas han realizado un asesoramiento jurídico y se han dado 875 asesoramientos en materia de extranjería. En cuanto al área de trabajo, se han acogido a 309 personas, derivadas mayoritariamente de los recursos administrativos como servicios sociales de atención primaria, otros servicios, otras áreas de los servicios sociales, pero también cabe reseñar que más del 40% de los ciudadanos que llegan a la OMI acuden recomendados por sus compatriotas, por sus compañeros o por sus familias, lo cual nos hace entender que el grado de satisfacción es alto, puesto que son los propios familiares, compañeros o, como decíamos, compatriotas los que recomiendan este recurso. Se trabajan las situaciones y dificultades específicas desencadenadas de la situación de la persona desplazada y, por lo tanto, a partir de ahí podemos también determinar tres perfiles de usuarios mayoritarios. Por un lado, las personas que están sufriendo un alto grado de exclusión por su situación administrativa irregular. Por otro lado, personas nacionalizadas, regularizadas, comunitarias y solicitantes de asilo. Y luego, y también es importante, personas autóctonas con inquietudes o intereses en procesos migratorios y de convivencia intercultural. Aquí también cabe reseñar la importancia de la OMI como elemento de participación, como recurso que fomenta el asociacionismo, la participación y las relaciones entre diferentes asociaciones. No solo desarrollan su labor como Oficina Municipal de Interculturalidad en cuanto al asesoramiento jurídico, al acompañamiento del extranjero en todo ese proceso de normalización de su situación, sino que además hacen una importante labor de nexo entre asociaciones u otras entidades. Prueba de ello, dos pequeñitas. Por un lado, el convenio que se firma con la Fundación Ruta de la Luz para aquellas personas que sufren problemas de visión graves y que permitió que 28 personas fuesen derivadas para que pudiesen tener unas gafas, o el convenio que suscribieron con la ONG Movimiento por la Paz, que dio cobertura de necesidades básicas a 20 familias extranjeras en Torrelavega. Es dificilísimo sintetizar en una rueda de prensa, que es muy corta, la labor tan amplia que se desarrollan y los diferentes ámbitos. Como os decíamos, los datos son apabullantes. Otro de los recursos que también nos gustaría poner en alza son las clases de español, que es uno de los más solicitados por los extranjeros. 96 personas creo que han sido las que disfrutaron de este recurso en el 2015 y 114 en el 2016. Y también en estos días en los que se ha estado hablando de vivienda, de los recursos de vivienda, queremos también poner en alza el valor de la vivienda de acogida que hay en Torrelavega, destinada a hombres extranjeros que sufren una necesidad urgente de un recurso habitacional y que supone una solución temporal para esta situación de emergencia. Por esta vivienda han pasado 4 hombres de origen camerunés, 2 marroquíes, un guineano, un hombre procedente de Gambia y 1 de Senegal. Es un recurso fundamental que permite durante unos meses, como decíamos, que estas personas dispongan de un recurso habitacional mientras se normaliza su situación administrativa. Poco más que añadir. Como os decía, los datos en cuanto a número de usuarios son importantísimos, pero sobre todo lo que se desprende es un altísimo trabajo, una implicación personal que agradezco desde aquí a los profesionales que están en la OMI y, por supuesto,
una excelente gestión. Nosotros estamos más que satisfechos de este servicio y desde luego apostamos porque siga por lo menos otros 10 años. Añadir 3 cositas más y luego si queréis me preguntáis lo que queráis. Las 635 personas que se han atendido, eso Patricia se refería a las personas que se atendieron desde la atención social. En estos 2 años, en el 2015, atenciones puntuales que pueden ser desde una carta que les llega a casa y no les entiende, hasta una atención personal por una situación anímica mala, un abanico absolutamente infinito de situaciones. En el 2015 fueron 2.496 y en el 2016 2.820. El perfil demográfico y de países es el que ya os ha comentado Patricia también. Únicamente añadir que se ve que hay una tendencia a que vayan viniendo unidades familiares de diferentes países, sobre todo pues lo que es Oriente Medio, Siria, llega alguna familia también de Venezuela, Colombia. Entonces las situaciones son un poco más complicadas porque son unidades familiares que suelen tener menores a cargo y bueno, hay muchas áreas que transversalmente hay que trabajar en toda la red de servicios, la red de atención que existe en Torrelavega, tanto de servicios sociales como de entidades privadas. Y bueno, simplemente reseñar que en estas situaciones familiares pues sí suele ser la mujer el motor de la demanda, el motor de ser proveedora, cuidadora y planificadora de estos procesos migratorios. El perfil de inmigrante económico de estos 10 años, hace 2 años en la última rueda de prensa que tuvimos ya se notaba una tendencia que se ralentizaba la llegada. En ese momento era por la crisis. La crisis ya, o esta etapa de recesión o de despegue ya es algo como, es el panorama normalizado un poco. Entonces, eso sigue ralentizándose, sí siguen llegando el perfil que apuntaba antes Patricia, varones, subsaharianos, pero ya no es tanto por motivos económicos como por motivos de violaciones de derechos humanos, tanto políticos como por orientación sexual, etcétera. Digamos que me acuerdo que en algunas ruedas de prensa hablábamos que no siempre llegaban los más necesitados de allí, que los necesitados eran los que estaban más en precario, eran los que no alcanzaban ni siquiera a dar ese paso para acá. Entonces, ahora ya no es una cuestión económica, es una cuestión de supervivencia. El tema de Siria, pues bueno, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Simplemente desde una perspectiva global, deciros que el Gobierno de España dijo que en 2 años se esperaba que se acogieran 17.000 personas refugiadas desde los campos de asentamiento con rutas seguras. Eso significa que al llegar a España les darían una tarjeta como solicitantes de asilo y bueno, y un programa pues de integración para esas familias. Creo que en todo el territorio nacional no sé si llegará a 1.000 personas las que se han acogido. O sea que las personas que vienen de Siria o que viven en Torrelavega no han entrado por esas rutas ni esa promesa que se decía. Han entrado pues en frontera, bien por Pirineos, por el sur, por donde fuera, y ahí es donde han solicitado el asilo.